Es mucho más fácil predicar a los precristianos, los que van a dar los primeros pasos a conocer el cristianismo, que a los postcristianos que ya han militado en el cristianismo. Lo tomo como ejemplo que es más fácil y que de todas maneras hay que diferenciar entre cortejar una divorciada y una mujer virgen. Una mujer divorciada es más difícil que crea el dulce canto de la seducción, de las pretensiones que tiene este pretendiente en conquistarla, en amarla, en darse a conocer. Es mucho más difícil que ella acepte porque ella ya ha escuchado eso, porque ella en cierta forma ha escuchado todas las maneras y formas que se pueden lograr para conquistar una mujer. Así mismo pasa con los cristianos. Un cristiano que ya ha militado en el evangelio, pues es un cristiano que tiene en cierta forma algunas ideas preconcebidas y tiene que desandar muchas veces porque ha sido mal instruido. Hay veces se albergan unos sentimientos negativos y eso produce una piedra de tropiezo para dejar entrar la luz, para poder ver, hay que quitar la piedra para que resucite y para que salga el hombre interior que realmente es el que interesa, que realmente vamos por él. La invitación de Jesús es: vuelvan a ser como niños. Si no son como niños, si no vuelven a ser como niños, pues les va a quedar muy difícil entrar con una cantidad de equipaje y con unas cargas y con unos elementos allí que es necesario soltar. Si a usted le hicieran una pregunta en el momento de su muerte y le preguntaran ¿por qué hay que permitirle entrar al cielo? ¿Usted qué respondería? Es necesario tener la claridad y la certeza, la convicción de quién es usted en Cristo. Porque usted no puede permitir que una pregunta como la que le acabo de hacer, que permite que entre usted al cielo, le confunda o le haga pensar. No, sencillamente usted debe tomarlo como una pregunta fascinante en el sentido de que en realidad nunca se me había ocurrido pensar qué me permite entrar al cielo. ¿Por qué? Porque yo voy al cielo, porque yo vivo en reino, porque yo soy hijo. No cabe duda que a mí me pregunten, ¿usted es hijo de Juan Melgarejo? No, yo sé, yo ya lo sé. No cabe no tengo que pensar si lo soy o no lo soy. Soy, que es diferente. ¿Por qué quiero hacer esta introducción de esta manera? Pues porque vivimos bajo cielos abiertos. No hay el tal Pedro allí con las llaves y con un aviso de reservas de admisión. Ustedes sí, ustedes no, ustedes son pecadores, no, ustedes son desobedientes, no, ustedes son de esta raza, ustedes son de este estrato, ustedes califican, no califican. No, eso no funciona de esa forma. Estamos bajo cielos abiertos. Es un cielo sin portero, mejor dicho. Es un cielo para todos, como lo es y como lo fue la tierra. Usted a la tierra no calificó para venir a la tierra, porque usted de dónde venía. Usted venía del cielo a la tierra. Usted fue preconcebido antes. ¿En dónde? En lugares celestiales. Usted no fue creado acá. Es un cielo sin etiquetas, sin sellos restrictivos. De por qué hay que permitirle entrar al cielo. No, eso no hay tal caso. Si no hay esa convicción, si no hay esa realidad latente porque no se ha amalgamado en Cristo o en Dios mismo para que esa pregunta no lo ponga a pensar, sencillamente usted tiene el recurso
Por Jesús. La respuesta es por Jesús. Porque no es por usted, ni por sus méritos. Porque nunca lo logró, nunca lo logrará y no los tiene. Solamente por Jesús es que se le permite el acceso. Les voy a poner como un ejemplo. La palabra libertad trasciende en América porque esa palabra no existía en el África. Cuando traen unos hombres de otra raza y los convierten en esclavos, la palabra libertad toma fuerza y toma significado para estas personas, porque ellos vivían en libertad. Por lo consiguiente, la libertad ellos no la concebían como algo para lograr o por algo que no tenían. No, porque sencillamente vivían en libertad. Cuando ellos son sacados, extraídos, expulsados del África y los traen a América como esclavos, aquí surge la palabra libertad. Así mismo sucede cuando nosotros no tenemos esa claridad y vivimos bajo una esclavitud. Entonces nos cuestionamos a todo momento, en todo lugar y de acuerdo a cada circunstancia si somos hijos o no somos hijos. A raíz por ejemplo, de un ejemplo como el que acabo de colocar de lo de la esclavitud, fuimos víctimas de una división racista y de una división cultural, creando una enemistad entre las mismas razas, entre las mismas personas. Entonces, nosotros realmente somos carentes en el sentido de no entender un poco más allá del por qué actuamos y el por qué pensamos las cosas que pensamos o decimos las cosas que decimos. Un enemigo es alguien cuya historia no hemos escuchado. Mi papá decía, no hables con tus enemigos porque se convertirán en tus amigos. Jesús, cuando entra en el escenario el apedrear a la mujer adúltera, inmediatamente lo que hace es subirlos a todos en el mismo rasero, ¿cierto? Los establece allí como todos pecadores. El que esté sin pecado tire la primera piedra e inmediatamente queda protegida. Y Jesús sale en defensa de una situación que iba a ser caótica allí. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, con Pablo en la percepción con respecto a lo de la mujer? La mujer, por Pablo, por amor y pretender proteger la mujer para que no fuera apedreada, establece una norma diciendo que la mujer se sujete a su marido. Si tú no escudriñas, si tú no rompes ese paradigma y averiguas y estableces por qué dijo Pablo que la mujer debe someterse y sujetarse a su marido, usted va a aplicar ese principio en los tiempos de hoy y no va a funcionar porque no hay tal. ¿Qué hizo Pablo? Pablo, en el momento entre que de dos males el menor, entre ser apedreada porque la mujer no se sujeta, es preferible que se sujete para que no fuera apedreada, porque en ese momento cultural, en esa época, existía el apedrearlas. Hoy no. Entonces, Jesús usa una estrategia totalmente diferente, porque los coloca a todos en la misma posición, entonces evita un problema, un conflicto. Es un problema que cultural el no entender, por ejemplo, un poco más allá de la escritura, de lo que, por qué fueron creadas las cosas así, o por qué se dijeron así, o por qué se han establecido de esa forma. Moisés lo establece, que se deberían ser apedreadas las mujeres por estas faltas y tal. No hay tal. Aparece Jesús diciendo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú tienes unos fantasmas, como lo que hablaba Pedro, que decía que como león rugiente andan a tu alrededor mirando a quién devorar, yo establezco que hay tres elementos que te impiden obedecer la orden de Jesús de amar a tu prójimo como a ti mismo. Si tú tienes una idea preconcebida, tienes unos estereotipos y tienes unos puntos de vista equivocados sobre ti,
que estos son los tres fantasmas a los que me refiero, pues tú vas a amar a tu prójimo de una manera equivocada, distorsionada. Por ejemplo, si el punto de vista de tus padres hacia ti es que tú eres un inútil, que eres un vago, que eres una vaga, que eres una persona carente de muchas cosas, y empieza tal, esto produce en ti una falsa realidad que tú al aplicarla en tu propia vida se va a formar una fortaleza y se va a relacionar con los demás de la misma manera. Por eso muchas veces se dificulta amar al prójimo, porque tenemos una idea distorsionada de quiénes somos o de cómo nos amamos a nosotros mismos. Si el punto de vista que tienen tus amigos sobre ti, si el punto de vista de una persona que le incumpliste o una persona que le faltaste o que no le pudiste cumplir, pagar, o que le hiciste daño o cualquier cosa, una idea preconcebida o un punto de vista de esta persona llega a rayar en ti, en tu interior, en tu mente, pues tenga la seguridad que va a obstaculizar una manera de cómo no poder obedecer un mandato que hace Jesús para poder vivir en reino. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, primero debemos superar estos fantasmas. No adopte una imagen preconcebida y distorsionada de usted mismo, porque así verás a los demás y los amarás como te amas a ti mismo. Ese es el apunte que yo coloco. A días de su muerte, Jesús le dice a sus discípulos una cosa fundamental. ¿Usted qué le diría a su hijo si a usted le quedaran días de vida? Está pronta su muerte, entonces llega y dice, bueno, ¿qué le digo? Yo qué le diría a mi hijo como enseñanza o como mandato, como ordenanza? ¿Qué le diría a mi hijo? Pues lo que hizo Jesús fue darles esa orden. Le dijo, ama a tus enemigos y a los que te persiguen. Ama a todos. Dice Jesús en la última cena, les dice, así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. Les ordenó entre todos ustedes, entre todos. No hay excepción de personas. Ame a algunos o a mí solamente los que me siguen o los que... No, ámenlos a todos. A sus enemigos, va más allá. Mire, no existe ninguna religión que tenga una ordenanza como la que hizo Jesús, amar a sus enemigos. En ninguna religión existe eso. Solamente nosotros los cristianos tenemos ese privilegio y esa ordenanza de poder ver una solución de amor, a través del amor relacionarnos con el prójimo. Para reino, es que los beneficios que trae, el poder que hay en esto, usted solamente lo podrá disfrutar cuando lo empiece a vivir. Jesús fue, quien dijo que el mundo sabría que somos sus discípulos. Hoy, después de la cruz, saben quién es su hijo. Mejor dicho, en la manera como yo me relaciono con el prójimo, como amo al prójimo, así sabrán el mundo, los demás, que yo soy hijo. Recuerdo una historia de un relato que hay una mamá con su hijo. La mamá ora a Dios, le pide a Dios que le dé la mudanza de su hijo, que le dé la ropa, una chaqueta, unos tenis que se necesitaban y que hubiera un excedente económico, una plata para hacer un mercado. Y empieza a orar y el niño la escucha orando eso y sale a un centro comercial y como a mirar, a ver qué promociones hay y tal. Entonces la mamá se va entreteniendo, va mirando que hay promociones, a ver qué es lo más barato para poder comprarlo, y el niño está mirando otras cosas más finas, más costosas, ve unas zapatillas, ve una chaqueta, un pantalón, y una señora ve ese cuadro y el niño con la mirada del deseo de adquirir esas cosas, pero la mamá está por allá buscando la promoción y mirando a ver si puede comprarle algo de todo lo que había pedido. La señora ve esto, inmediatamente le dice, ¿te gustan esos tenis? ¿Te gusta esta chaqueta? Y esta camisa también, y le muestra otras cosas y le dice, bueno, entonces son tuyas, cógelas, yo las pago. ¿Te gusta esa cicla también? Bueno, cógela, tome. Es más, toma esto y dáselo a tu mamá para que hagan un mercado y puedan disfrutar un mes, 2 meses, hagan un buen mercado. Toma y se va.
Entonces llega el niño y le dice a esta señora antes, no se retire, tengo una pregunta. ¿Usted es la esposa de Dios? Y la señora sorprendida dice, no, no, ¿qué me está diciendo? Dice, no, es que mi mamá le pidió a Dios esto. Como él no lo veo, entonces, ¿usted es la esposa? ¿Vino usted? Esa es la manera como el mundo nos verá, como hijos de Dios, en la manera como amamos a nuestro prójimo. Dios tiene un inmenso interés en nuestra forma de amar. Aquí hay un secreto. Los demás, el mundo, sabrá quién es Él, quién es Jesús, quién es Dios, cuando sus hijos estemos unidos en amor. Yo me relaciono con Dios de una manera muy paternal, muy... Él es mi Padre. Él no puede ser ni Dios, ni el Rey de Reyes, ni el Altísimo, ni el Señor, ni el Divino, ni el Admirable. No, Él es mi Padre. Es un calificativo por encima de todos los que acabo de nombrar. Mi papá, mi padre, empeñó su imagen, le apostó a que los demás supieran y conocieran quién es Él, en usted y en mí, en cómo usted y yo amamos a los demás. Yo le desafío a usted y me desafío a mí mismo a ver la imagen de Dios en alguien que no esté hecho a nuestra imagen, a mi imagen. Es importante tener la oportunidad de poder amar a nuestros enemigos. ¿Cuántas oportunidades tenemos para poder hacerlo? Y no lo hacemos. Mire, Esteban estaba siendo apedreado y Esteban inmediatamente, mientras estaba siendo apedreado, estaba perdonando a sus enemigos ahí. Pablo estaba participando de ese apedreamiento. Estoy hablando de Pablo de Tarso, ¿no? Estoy hablando del apóstol Pablo, apedreando a Esteban. Si Esteban no hubiera perdonado a Pablo y a sus enemigos, los que lo estaban apedreando, no se hubiera tenido ese contacto con Jesús y haber entendido Pablo que a través del perdón tiene un efecto hacia el futuro. Estoy hablando de Pablo como ese acontecimiento. Imagínense a Pablo al apóstol Pablo con una piedra matando a Esteban y él perdonándolo. ¿Qué suceso produjo en Pablo para la conversión de él? Gracias a ese acontecimiento yo estoy instruido y he sido enseñado por todo lo que Pablo me ha suministrado sobre la gracia. Yo considero que el amor hacia el prójimo es exageradamente fundamental para nosotros poder entender, poder vivir y poder disfrutar el reino. Si nosotros no tenemos ese hilo conductor, no tenemos el canal para accesar al reino y solamente se logra hacia los demás a través del amor. Cuán difícil nos ha costado amar a nuestros enemigos, pero es más fácil cuando nosotros hemos entendido que si Dios ha perdonado lo imperdonable en nosotros, nosotros podemos perdonar lo imperdonable en los demás. Amar es dar. Amar es predicar. Amar es revelar a Cristo. Amar es ser. Amar es vivir. Amar es libertad. Amar es la verdad. Amar es lo único que tenemos.
y lo único que necesitamos